Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un video muy interesante del que siento que sé bastante para contarles y es acerca de la Universidad de la Isla del Príncipe Eduardo. Esta es la universidad en donde yo llevo estudiando ya 3 años, me queda esperando un año más para terminar mi carrera, así que yo les voy a contar mi experiencia, cómo me ha ido, un poco de información para todas aquellas personas que están interesadas en esta institución. Bueno, para ponerlos un poco en contexto, les quiero contar que la Universidad de la Isla del Príncipe Eduardo, más conocida como UPEI, se encuentra en Charlottetown, la cual es la capital de la provincia de la Isla del Príncipe Eduardo, que es donde ustedes van a encontrar mayor cantidad de personas, de civilización y de estudios también. Quiero contarles, y es un dato que es muy importante que ustedes lo tengan en mente, es que para estudiar en UPEI o en cualquier otra universidad, lo más normal es que los estudios que estas instituciones ofrecen se demoren más o menos 4 años como mínimo. Y esto les va a proveer al final de la carrera a ustedes un undergraduate o bachelor. Quiero contarles que, por ejemplo, algo muy importante que me sorprendió a mí personalmente mucho a la hora de mudarme y de tomar la decisión de estudiar en una universidad es que las universidades, muchos de los programas no funcionaban igual que funcionan en mi país. Algo muy importante y que personalmente a mí me sorprendió muchísimo a la hora de mudarme y de tomar la decisión de estudiar en la universidad es que, por ejemplo, muchos de los programas e inclusive las universidades o facultades no funcionan igual que funcionarían en Colombia o en otros países. Por ejemplo, si ustedes están interesados en un estudio como leyes, abogacía o, por ejemplo, medicina u odontología, estas facultades usualmente piden estudios previos, es decir, que antes de ustedes empezar a tomar esas facultades o esas materias como tal, van a necesitar un undergraduate que les va a proveer otra universidad de acá de Canadá. Un dato muy importante que también les quiero dar es que esta universidad se basa en 3 facultades o 3 áreas específicas, las cuales serían ingeniería, artes y ciencias. Esta universidad tiene una variedad gigante, tiene muchísimos programas, algunos que ya conocemos y que conocemos desde nuestros países, como lo son economía, biología, psicología, muchísimos otros más que tal vez no conozcamos, como por ejemplo kinesiología o algunos otros un poco más diferentes a nuestros países. Sin embargo, estos programas casi siempre los encasillan en estas 3 áreas, las cuales les nombré anteriormente, que serían ciencias, artes o ingeniería. Por ejemplo, ustedes podrían tomar psicología, por ponerles un ejemplo, por el área de artes o por el área de ciencias. Tiene diferentes requerimientos, pero al final termina siendo la misma carrera. Por ejemplo, aquí en Canadá yo descubrí algo que se llama Honors. Es un año extra después de que ustedes se gradúan de su undergraduate. Ustedes pueden aquí hacer su tesis, a profundizar un poco más en esta carrera. Sin embargo, esto no les asegura 100% que van a conseguir un trabajo apenas se gradúen, pero obviamente sí les va a mejorar su educación. Según la universidad, ellos dicen que tienen alrededor de 26.500 estudiantes y también tienen estudiantes de 79 nacionalidades diferentes. Esta universidad es muy diversa y además recibe alrededor de 1.000 o 1.500 estudiantes internacionales cada año. Les voy a dar los requerimientos generales, como por ejemplo los que me pidieron a mí. A mí me pidieron un IELTS más alto de 6.5 y además me pidieron prueba de que estuviera el bachillerato, por ejemplo, un diploma de bachiller. Sin embargo, estos requerimientos pueden cambiar dependiendo a la facultad y el programa que quieras entrar y también al país. Por ejemplo, a los colombianos nos piden los resultados de la prueba ICFES. Al igual, el sitio web tiene una lista con todos los países y ustedes van a poder encontrar los requerimientos necesarios para su país. Una duda muy frecuente que me hacen ustedes es que si existen becas. Obviamente la economía y la situación monetaria es algo que nos preocupa muchísimo cuando pensamos en estudiar por fuera. Sin embargo, sí hay becas. La verdad es que conozco muy pocos que son los afortunados de recibir esas becas. Sin embargo, hay un listado muy completo. Obviamente esto depende de la facultad a la que ustedes quieran aplicar, pero sí existen las becas. Hay varias opciones para ustedes de recibir becas, como lo son por excelencia académica, bien sea en sus países o ya estudiando aquí. Por ejemplo, por deportes, que sí he visto que no son de pronto tan grandes que tengan una beca por todo el semestre, pero como en Estados Unidos que existe la opción. Sin embargo, sí he visto personas que están en el equipo de voleibol o en el equipo de hockey y tienen su beca de
una parte de un porcentaje de la universidad, o también existen becas por facultad. Este es un tema que puede ser un poco complicado y además obviamente que nos importa muchísimo porque nos salvarían algunos dólares o algunos pesos. Sin embargo, si ustedes quieren que yo haga un video un poco más a fondo acerca de las becas, de cómo aplicar, contándoles un poco acerca de mi experiencia, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Un dato muy importante que no se me podía pasar antes de terminar este video es que si ustedes están interesados en el área de veterinaria, UPI es una de las mejores instituciones que ustedes van a poder encontrar tanto en Canadá como en Norteamérica. Un tema muy importante para nosotros, los estudiantes internacionales, son las residencias estudiantiles. UPI cuenta con residencias estudiantiles, sin embargo, hace 2 años tuvieron un gran problema porque vinieron muchos más estudiantes de la capacidad que tenían en las residencias. Sin embargo, este año están construyendo 2 edificios completos de solamente residencias. Ya para terminar y encerrar un poco el tema, voy a hablar de un tema muy importante que lo sabemos todos y son los precios. Es muy importante que ustedes sepan que si quieren graduarse en 4 años aproximadamente, además de recibir su diploma de degree o bachelor y además trabajar medio tiempo, ustedes van a tener que ser estudiantes de tiempo completo durante toda la carrera. En el website ustedes se van a poder dar cuenta que para averiguar los costos van a tener que poner en qué facultad quieren estar, si van a ser de tiempo completo o de medio tiempo y si es un pregrado o un posgrado. Por ejemplo, para mirar en artes como full time y como undergraduate, ustedes se van a poder dar cuenta que solo por ser internacionales nos van a cobrar una cuota de $7,470 al año. Además, por los estudios o créditos que estemos tomando, vamos a pagar alrededor de $6,390 por año. Y a eso hay que sumarle todas las otras cuotas y los otros pagos que se tengan que hacer por usar las facilidades como son la biblioteca, además digamos la piscina o el gimnasio. Y aquí está incluido el pasaje del bus, porque por ejemplo nosotros por ser estudiantes de la universidad no tenemos que pagar el bus extra, solamente mostrando nuestro carnet tenemos acceso. Así que un valor promedio de sus estudios por todo el año, dependiendo obviamente de los créditos que tomen y de la facultad de la que ustedes pertenezcan, son alrededor de $16,000 al año. Es importante que ustedes sepan que UPI es una de las universidades más baratas de todo Canadá. Sé y tengo conciencia de que hay colleges que son incluso más caros o en el mismo precio de esta universidad. Sin embargo, esta institución es una universidad y eso lo tienen que tener claro al momento de hacer sus planes. Obviamente, después discutiremos un poco más a fondo las ventajas y desventajas de estudiar en un college o estudiar en una universidad, pero eso será para otro video. Algo muy importante que descubrí ya estudiando aquí es que no son solamente 2 semestres al año, sino que ustedes pueden tomar opcionalmente, esto obviamente va a decisión de ustedes, otros 2 semestres extra durante el año. Entonces hay el semestre de invierno, el semestre de fall o de primavera y están otros 2 semestres que ustedes pueden cursar mientras están en verano. Algo muy bueno de estos 2 semestres extra que ofrece la universidad es que, por ejemplo, ustedes no van a tener que pagar el International Fee, sino que solamente van a tener que pagar por los créditos que tomen. Esto les va a ahorrar también dinero y tiempo para poder completar sus clases mucho más rápido. Espero que este video les haya gustado mucho, que haya aclarado sus dudas acerca de UPI. Si tienen alguna otra pregunta, no duden en dejármela aquí abajo en los comentarios. No olviden que yo soy una colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!